Hermanos, buenos días. Ah, Vamos a continuar con el mensaje de la semana pasada, capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Vimos hasta el versículo 8. Hoy vamos a darle continuidad. Realmente esta es la segunda parte de ese pasaje, del versículo 9 al versículo 12. Y para hacer un resumen y recordar en dónde habíamos quedado la semana pasada, habíamos dicho que el título del mensaje era las marcas de un discípulo o las marcas de un ministro. Y vamos a recordar que los estudiosos de la Escritura hablan de que este pasaje de Segunda de Tesalonicenses es una defensa de Pablo hacia su ministerio, y lo es. Pablo lo está defendiendo, se está defendiendo, pero realmente cuando vemos la carta, que no es una defensa que está dirigida hacia alguien en particular, este tono de defensa se convierte más bien en un tono de ejemplo. Él quiere ejemplificar el comportamiento que él ha tenido y el comportamiento que han tenido los hermanos de Tesalónica para servirnos como ejemplo a la iglesia, a nosotros como iglesia local. Y hablábamos también de que esta palabra ministerio y ministro no habla específicamente de personas que se encuentren en una posición de liderazgo, sino esta palabra ministerio habla de alguien que está en servicio, bajo la autoridad de alguien más a la que le da cuentas. Entonces veíamos un par de pasajes en Primera de Corintios, en el libro de Corintios, donde al creyente se le da el ministerio de la justificación y se le da también el ministerio de la reconciliación. Entonces cada creyente, independientemente de la posición que tenga en la iglesia local, es un ministro del Señor. Entonces este pasaje de Segunda de Tesalonicenses habla a todo creyente, ¿no? Las marcas de un discípulo, de un ministro, de un creyente. Y vamos a recordar los puntos que vimos la semana pasada. Decíamos que en el punto 1, el punto 1 dice en lo que correspondería al Segunda de Tesalonicenses, versículo 2, decíamos que un ministro es valiente en medio de la prueba, y recordábamos cómo Pablo había pasado por una serie de pruebas y siempre se había mantenido firme, no había cambiado su mensaje, y no lo había cambiado porque su mensaje no era suyo, sino era el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. En algunos pasajes él dice mi Evangelio, pero no es su Evangelio, es el Evangelio de Cristo. Entonces él varias veces dice, síganme a mí como yo soy seguidor de Cristo. Entonces él es valiente en medio de la prueba. También el punto 2 que revisábamos dice que tiene la motivación correcta y sincera, ¿no? En el versículo 3, cuando decía que nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, ¿no? El versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. El punto 3 es que ellos fueron. Otra cosa que me llama la atención es que Pablo no está hablando en nombre propio, en primera persona, sino está hablando siempre nosotros. Está hablando específicamente en esta carta de Silas y de Timoteo, y él siempre está hablando a nombre de su equipo misionero, no está hablando de él. Entonces dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. El punto 3 de probado y aprobado, dice el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios. Y ellos fueron aprobados para recibir el Evangelio, fueron probados y aprobados para recibir el Evangelio. Y platicábamos también que en esta prueba como creyentes no es una prueba a ver si de pronto pasamos, sino que el Señor nos tiene probándonos para salir aprobados. Es su ministerio, es su propósito
y no está jugando al ensayo y error con nosotros, ¿no? Tiene al creyente para que salga aprobado para el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. El punto 4 es que busca el favor de Dios. Un ministro, un discípulo busca el favor de Dios y no de los hombres. Y eso estaba basado sobre el versículo 5, cuando dice, la segunda parte del versículo 4 dice, ni hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y también incluye el versículo 5, donde dice, nunca usamos palabras lisonjeras, ni encubrimos avaricia. El punto 5 dice, busca ser humilde y sensible a las necesidades de los demás. Y era basado en el versículo 7, segunda de Tesalonicenses, versículo 7, donde dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y el último punto que vimos es, comparte no solo el mensaje, sino que quiere llegar a dar su propia vida. Lo que un discípulo que ha recibido el ministerio de la justificación y de la reconciliación debe buscar es precisamente eso, como Pablo lo dice en el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis porque habéis llegado a seros muy, muy tiernos. Entonces, el versículo 9 al 12 es una continuación de este pasaje y de esta actitud, pero está hablando un poco más de la actitud que tuvo Pablo y su equipo misionero como continuación de esta obra que están haciendo. Y vamos a ver 4 puntos. El punto 1 es, vamos a revisar cómo es que Pablo y su equipo misionero protegieron el Evangelio. Punto 1, cómo protegieron el Evangelio. El punto 2 es cómo se comportaron ellos cuando estaban compartiendo ahí los hermanos en Tesalónica. El punto 3 es cómo lo hicieron. Y el punto 4 es cuál fue la motivación que tuvieron, basados en el versículo 9, 10, 11 y 12. Vamos a hacer la lectura que escuchamos al principio, versículo 9 al versículo 12 de segunda de Tesalonicenses. Dice este pasaje, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Padre Santo, Señor misericordioso, una vez más, gracias, Padre, por la lectura de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, por la sangre de tu Hijo, Señor, que tú bendigas esta palabra, Señor, y que nos ayudes, Padre, a través de tu Espíritu, a discernir, Señor, qué es lo que tienes para nosotros el día de hoy, para que a través de las vidas de hombres que están en tu palabra, Señor, podamos ver y saber, comprender lo que tú quieres para nosotros como hijos tuyos y específicamente como iglesia local, Señor. Ayúdame, Padre, a exponer esta tu verdad, solamente tu verdad, y que todos juntos, Señor, independientemente de la posición que tengamos aquí en esta iglesia, podamos, Señor, ser dignos del llamado que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias por la vida de tu Hijo, gracias por tu plan perfecto, y gracias, Señor, por el poder que hay en tu Espíritu para poder vivir y hacer esto
que tú mandas, Señor. Gracias te damos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El punto 1, ¿cómo protegieron el Evangelio? Así le he puesto a lo que vamos a ver en el versículo 9. Dice el versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y hay varias palabras que me llaman la atención en este versículo. La primera dice, os acordáis, hermanos, ¿no? Y recordábamos la semana pasada y veíamos cómo Pablo recurre a su propio testimonio para recordarle a los hermanos, no solamente hacer una defensa, sino más bien hay algunos autores que dicen una protección de los hermanos cuando él pone su propio ejemplo, ¿no? Recuerden, hermanos, lo que hacíamos, ¿no? Recuerden, hermanos, lo que veíamos. Él no quiere recurrir a otra cosa más que a su propio ejemplo. Y es un ejemplo, es un testimonio que está basado, como veíamos en la semana pasada, en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, ¿de qué es lo que el hermano quiere que se acuerden los hermanos de Tesalónica? Y él dice en el versículo 9, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos. Y esa es la segunda palabra, gravoso, la palabra gravoso. Y Pablo específicamente está hablando de una cuestión bastante terrenal, es trabajo, dinero en la bolsa proveniente de trabajo. Y Pablo está diciendo aquí que no querían ser gravosos, sino que ellos estaban trabajando, Pablo y sus hermanos estaban trabajando de noche y de día. Y da la impresión de que Pablo estaba trabajando de noche y de día, estudiando y predicando. Pero la verdad es que no es esto lo que Pablo está enseñando aquí. Pablo está enseñando que él estaba trabajando con un oficio como cualquier otra persona, ¿no? Y si vamos a Hechos 18:3, en Hechos 18:3, cuando Pablo estaba en Corinto, conoció a una pareja, ¿no? A Aquila y a Priscila. Pablo estuvo 18 meses en Corinto. Y aquí en 18:3 de Hechos, él habla de cuál era el oficio que tenían ellos, que era el mismo oficio que él tenía. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si ustedes ven en sus Biblias, él era hacedor de tiendas, hacía tiendas. Y las tiendas las hacían de pieles, de cuero. Entonces, él era un hombre que trabajaba con sus manos y trabajaba haciendo tiendas. Entonces, el comentario que hacen los eruditos es que muchas veces en estos tiempos, dice, hoy en día parece que algunos piensan que si no reciben sostenimiento para predicar el Evangelio a tiempo completo, casi no pueden hacer nada por el Señor. Pero Pablo no razonaba así, sino que decía, trabajando de noche y de día para no ser gravosos a los hermanos, él lograba 1000 veces más que cualquier predicador de tiempo completo, ¿no? Y viene a la mente a los predicadores de la prosperidad, y aún muchos predicadores que tal vez no sean de la prosperidad, cuando exigen o creen que si no es tiempo completo, no pueden lograr cosas. Pero la verdad es que Pablo, aún teniendo derechos como apóstol, él está trabajando y todo el tiempo trabajó, ¿no? Podemos ver algunos versículos que así lo dicen. Vamos a buscar uno más solamente. Hechos 20, 34 al 35, por favor. Vamos, uno más.
Hechos 20, 34 y 35. Este es importante, estos dos. Dice en el 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, y a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo está diciendo que ha trabajado con sus manos. Y en este tiempo, el trabajo de las manos, el trabajo de artesanos, era un trabajo prácticamente para esclavos. Él está diciendo que ha trabajado con sus manos para sostenerlo. Y fíjense en el siguiente. En todo os he enseñado, y esto lo escuchamos algunas veces cuando recogemos nuestras ofrendas. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿No? Y llama la atención porque Él no solamente está diciendo aquí que trabajaba para sostenerse, sino también trabajaba para ayudar a los demás. Entonces, aparte de ayudar a los hermanos, Él estaba ayudando a otras personas, ¿no? Otros autores hablan que mientras ellos estaban como los maestros en la antigüedad, mientras ellos estaban trabajando, había discípulos que estaban no solamente trabajando con ellos, sino también escuchando lo que decían y viendo el ejemplo que ellos eran para sus discípulos, ¿no? Comentábamos cómo en Oriente esa es la tradición, o era la tradición, que los discípulos estuvieran años, meses, tiempos largos con sus maestros para aprender de ellos, no solamente lo que oyen, sino también lo que ven, ¿no? No solamente se dedicaban a predicar, sino que también trabajaban a medida que predicaban. Entonces el entendimiento era más integral, era más completo. Entonces, algunas veces en algunos pasajes vemos que él prefería no gozar del evangelio, como dice la palabra, que el que comparte el evangelio que viva del evangelio, sino que antes de que el evangelio pueda ser blasfemado por una actitud de codicia o de avaricia, él renunciaba a eso con tal de que el mensaje no fuera tocado, no fuera blasfemado. Y la enseñanza que hay para nosotros aquí es grande, porque ¿qué tanto nosotros como creyentes estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos, los que sean, por el evangelio? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar a perder dinero por el evangelio? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a perdonar por el evangelio? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a perder nuestras empresas por el evangelio? Que podamos callarnos por el evangelio. Que podamos reconocer, aunque tengamos razón, no sé, pero mientras que el evangelio no sea blasfemado, mientras que el evangelio corra, estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos, como Pablo lo está haciendo ahí, ¿no? Hay que trabajar, hagámoslo. Hay un pastor que habla de que en la Biblia hay 6 días de trabajo y 1 de descanso, porque eso es el plan de Dios, no 5 y medio o 4 y 3 de descanso, sino el Señor nos ha hecho para trabajar y muchas veces estamos quejándonos por el trabajo, ¿no? La queja es algo que en nuestras bocas está muy frecuentemente, ¿no? Hay que trabajar, hagámoslo, ¿no? Hay que perdonar, perdonemos. Hay que callar, callemos, es por el evangelio. Perder, perdamos. Si el evangelio es tan poderoso como sabemos que lo es, ¿por qué no hacerlo así, ¿no? Hay que humillarse. Humillémonos. Lo que sea necesario con tal que el avance del mensaje de salvación, el evangelio de Cristo, no sea interrumpido
que el hermano diga o la persona diga, pues lo que dice ese hombre que está ahí al frente es muy bueno, pero a mí no me gustaría ser como él. Cuando nosotros despertamos eso en los demás, estamos de alguna manera frenando lo que el Señor hace a través de su evangelio. Porque eso es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿cómo protegía Pablo el evangelio? Renunciando a todo lo que estuviera en contra, que parara el poder del evangelio. Y esa es la enseñanza para nosotros el día de hoy, para todos nosotros. Ahora, el punto 2, el versículo 10, hermanos. Gracias, hijo, gracias. El versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. ¿Cómo se comportaron con los creyentes? Esos son versículos duros cuando tengo la oportunidad de leerlos, porque una vez más Pablo recurre a poner como testigos a los hermanos, pero en este versículo pone de testigo a Dios. Ahorita más tarde vamos a ver lo que eso significa. Ahora, pero hay 3 palabras, dice santa, justa e irreprensiblemente. Esa palabra santa es un sinónimo de consagrado, dedicado, santa, consagrada, dedicada. La palabra justa, el significado es como piadoso, norma divina, ¿no? Cuando él dice nos comportamos de una manera justa, es una manera piadosa, obedeciendo la ley del Señor. Irreprensiblemente. ¿Qué significan estas cosas? Vamos a ver esto. Dice, nos comportamos de una manera santa. Y está la palabra santidad. Y muchas veces, de tanto nosotros escuchar y de tanto leer, se nos olvida el significado de las palabras, ¿no? Esta palabra santidad es una palabra muy importante, es una característica del Señor, es algo el carácter del Señor que el Señor quiere compartir con nosotros. Su santidad, ¿no? Levítico 11:44, desde muy temprano en la Escritura, el Señor habla de santidad. Vamos a leer 2 versículos, uno del Nuevo y uno del Antiguo Testamento. Este del Antiguo Testamento, Levítico 11:44, dice, porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. El Señor es santo y quiere que su pueblo sea santo también. Ahora Hebreos 12:14. Ya al final de la Escritura, el autor de Hebreos dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, esta cuestión de santidad es algo importante, muy importante. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la santidad debe ser una parte de nuestro pensamiento, de nuestra vida y de nuestro caminar, de nuestro andar, ¿no? Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa. Ahora la palabra justa. La palabra justa es una palabra que también en nuestros tiempos modernos se ha olvidado, ¿no? Pero es una palabra que se repite muchas veces en la Biblia y en personajes de la Escritura, ¿no? Génesis 6:9. Génesis 6:9 es un pasaje que habla sobre Noé.
¿no? Génesis 6:9, y dice este versículo: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Y dice, Noé andaba con Dios. Entonces, habían hombres justos en la Escritura, y desde mucho tiempo atrás, desde el tiempo de Abraham, desde mucho antes, ya habían hombres que a los ojos de Dios eran justos. Y una característica que dice aquí es, Noé andaba con Dios. Y en Job 1:1, en el libro de Job, dice el 1:1, hubo un varón en la tierra de Uz, llamado Job, y este era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios. Algunas versiones dice, era un hombre justo, recto y temeroso de Dios. Y hay otra característica que dice ahí, y apartado del mal. Malaquías, el libro de Malaquías, por favor, vamos, este es importante. Malaquías 3, 17 y 18. Malaquías 3, 17 y 18. Dice el 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. No solamente es alguien que es apartado del mal, alguien que es apartado, alguien que es íntegro, sino también es alguien que le sirve al Señor y que ha recibido el perdón del Señor. Servicio, apartarse del mal y buscar al Señor. Discernir entre el justo y el impío. Es justo, es íntegro, anda con Dios, es apartado del mal y le sirve. Esa es una característica que todos y cada uno de los creyentes debemos entonces buscar. Santo, justo, irreprensible, esa es la otra palabra. Irreprensible o irreprendible. Tengo aquí un comentario. Dice el diccionario de la Real Academia Española, define esta palabra, irreprochable o irreprensible, como alguien que no tiene defecto o tacha que merezca reproche. Alguien que no merezca reprensión. Básicamente se trataría de una persona a quien no hay razón alguna para regañarlo. No tiene ningún asunto que echarle en cara o corregir en su vida. Una persona creyente con una sincera sensibilidad espiritual de su propia pecaminosidad se puede sentir abrumado ante estas dos cualidades, porque no hay ninguno que pueda ser así. ¿Podrá haber alguien que sea irreprochable o irreprensible? Estas dos palabras implican perfección, impecabilidad. Pero la verdad es que en la Biblia no tiene el mismo significado que el diccionario de la Real Academia Española. Lo primero que debemos considerar, dice este comentarista, es que estas cualidades no son estáticas, ¿no? Como quien ha llegado a un estado y se ha vuelto permanente o inalterable. Estas son
cualidades que tienen como propósito en el creyente mostrar una actitud vital, un esfuerzo determinado y permanente por vivir una vida en el poder del Señor, con la que pueda no ser cuestionada. Y continúa diciendo, una palabra orgullosa, poco amable, autoritaria, una disputa innecesaria, una acción codiciosa puede cortar un testimonio y hacer que se pierda el fruto de todo lo que ha estado haciendo. Hay un pastor puritano, Baxter, que dice, una persona solo podrá ser irreprochable cuando no asume la irreprochabilidad como un diploma ético colgado en la pared de su casa, de la cual puede sentirse orgulloso. Por el contrario, podrá hacerlo solamente cuando tiene la actitud del soldado cristiano que sabe que está en el campo de batalla y solo un esfuerzo atento, continuo, decidido evitará que sus debilidades lo hagan caer y perder la batalla como representante fiel del Señor. Alguien que ha sido capaz de conocer sus propias debilidades, conocer sus flancos débiles, no para justificarlos, sino para ponerlos bajo el señorío de Cristo y dominarlos con el poder del Espíritu Santo. Alguien que puede decir, sí, yo pequé y lo hice. No hay disculpa. La palabra es, yo pequé. Soy culpable. Santa, justa e irreprensiblemente. Estas son tres características que cualquier persona que ha sido redimida por el Señor debemos tener para que cuando tengamos la oportunidad de compartir el Evangelio, ese Evangelio fluya, no mirándonos a nosotros, sino mirando al dueño del Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora el punto 3, hermanos. ¿Cómo lo hicieron? El punto 3. Vamos otra vez a nuestro texto de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. ¿Cómo lo hicieron? Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Ahora, hay dos palabras aquí, ¿no? Exhortábamos y consolábamos. La palabra exhortar, veíamos la semana pasada, significa inducir a uno o a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa, ¿no? Eso es exhortar, ¿no? Con palabras, con ruegos, para que haga o deje de hacer algo, ¿no? Y la palabra consolar dice aliviar la pena o la aflicción de una persona. Y esas son dos actitudes que debemos tener y que las podemos ver en nuestras propias vidas, porque Pablo dice, como padre a sus hijos fuimos tiernos, ¿no? Y vamos a hacer un comparativo en el versículo 7 que vimos la semana pasada. El versículo 7 donde dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, ¿no? Vamos a hacer un comparativo con donde dice como padres estamos exhortando y consolando, ¿no? Y ese término nodriza es un término femenino, ¿no? que habla sobre el trabajo de una madre con sus hijos pequeños, ¿no? Una nodriza dice a sus propios hijos, ¿no? En tiempos donde yo nací, las nodrizas creo que ya no existían, o tal vez en el campo existían. Una nodriza era alguien que amamantaba hijos de otras personas, pero dice como una nodriza a sus propios hijos, o sea que el cuidado era todavía mayor porque era su propio hijo. Entonces, el cuidado es mucho mayor y analizando un poco el papel que tiene una madre,
en forma innata, en forma natural, es proveer de cuidado a sus hijos, ¿no? Una madre es capaz de distinguir entre un llanto por hambre, un llanto por incomodidad porque está quemado el bebé en su pañal, o el berrinche de un niño. Ella lo puede distinguir cuál es. Y está hecha para suplir las necesidades de ese niño. Hay un autor que dice que es más fácil que una mamá dé cuidado exagerado a un niño que se niegue a hacerlo. Y muchas veces la queja del esposo es: ¿cómo puede distinguir a un niño lo que le pasa y no a mí, ¿no? Es algo natural en la madre. El problema es cuando el hijo tiene 40 años y la mamá todavía está cuidándolo como si fuera un niño chiquito. Ese es el problema, ¿no? Pasa en otros lugares, no pasa por aquí. Pero en este versículo está hablando de un padre que da exhortación y consuelo. Llega un momento en la vida del niño en que el padre tiene que tomar a su hijo y decirle a su mamá: gracias, ahora yo sigo. Y enseñarle entonces al hijo a cómo ser hombre. Y esa es una parte importante en la escritura, no es el tiempo para hablar de eso. Pero llega un momento en que el padre dice, tiene que arrancarle el muchacho a su madre. Y estaba escuchando unos mensajes de unas tribus en África, donde los padres se reúnen en la choza en la tribu y le dicen al hijo: ven hijo, sal de ahí. Y el hijo tiene que salir voluntariamente y azotar la puerta como para decirle a la mamá: gracias mamá, ahora voy al grupo de los hombres que están ahí al frente, ¿no? Y dice que las mamás lloran y todo porque han tenido a su hijo 10, 11, 12 años y ya los hombres quieren hacerlo hombre y enseñarle a hacer las cosas que tiene que hacer como hombre, a ser un guerrero, a ser un trabajador, a cuidar a sus hermanas, a sus... Y lo hacen a través de la exhortación, ¿no? Y la consolación, ¿no? Exhortarlos, rogarles a hacer cosas o a que dejen de hacer cosas. Ese es el punto donde Pablo dice: cuidábamos de ustedes como niños, pero ahora estamos cuidando de ustedes como hombres creyentes maduros, ¿no? Para que salgan adelante. Y este término de consolar, vivimos en un mundo caído, donde la mayoría de las cosas que hacemos no son correctas, y el Señor nos confronta para hacer lo correcto. Y necesitamos consolación también, ¿no? No solamente exhortar o reprensión, sino también consolar a alguien que está con nosotros de igual manera sufriendo y viviendo lo que estamos sufriendo. Cuando un padre castiga a su hijo de una forma bíblica que le tiene que castigar, el padre se duele porque tiene que castigar a su hijo, pero lo tiene que hacer, lo debe hacer. Y después de que lo castiga, él va a consolar a su hijo, ¿no? Esa es la manera entonces como la Escritura nos enseña de cómo debemos entonces comportarnos, ¿no? Un padre que exhorta a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Entonces, exhortar, inducir a través de palabras, razones y ruegos a hacer o dejar de hacer algo. Y también lo podemos hacer a través del ejemplo. Y de consolar, ¿no? Aliviar la pena o aflicción del hijo cuando se equivoca y debe sufrir las consecuencias de sus actos. Estando con ellos, ¿no? Dando ánimo. ¿Ánimo a qué? Ahora vamos al punto 4. El punto 4 es el versículo 12, dice: y os encargábamos a que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. La motivación que Pablo y su equipo tenía era una motivación que estaba fundada en el Evangelio, no era una motivación personal. Él quería motivarlos a hacer lo correcto. Y hay dos palabras, uno es andar, y lo otro es la palabra digno. Andar como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Y la palabra andar
es la palabra griega peripateo, que quiere decir caminar, ¿no? La manera como nos comportamos, ¿no? Dice que nos comportáramos como es digno. Y esta palabra digno es interesante porque escuché qué significaba y me puse a buscar, y es la palabra axios. Y la palabra axios es una palabra que quiere decir de igual peso, de similar peso, ¿no? Igual a. Y da la idea de una balanza donde se ponen dos cosas sin que pesen lo mismo, ¿no? Y dice que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Entonces, si seguimos con este ejemplo de la balanza, vemos en un lado que vamos a poner el llamado de Dios, y en la otra balanza debemos poner nuestro andar, nuestro caminar, nuestro estilo de vida. Es poner en una balanza el llamado de Dios y el otro mi estilo de vida. No es en una balanza el hermano más piadoso de la congregación y mi estilo de vida. No es poner el estándar de iglesias en esta ciudad y la de un cristiano promedio en esta congregación. El ejemplo a comparar es el evangelio, lo que Dios hizo y está de este lado, y que es lo que Dios mismo espera que tengamos en este otro lado. Esto es lo que significa la palabra axios, ¿no? Es nuestro llamado, lo que Dios espera aquí. ¿Es eso? Porque nos estamos comparando siempre. Y buscamos a alguien que es más pecador que nosotros, para que nosotros salgamos siempre. O estamos comparándonos con nuestra mejor intención, con nuestro mejor pensamiento, con mi intención. Pero aquí lo que la Escritura enseña es que nosotros debemos compararnos con el llamado que Dios hizo. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es eso? Un Dios que puso a su Hijo en la cruz y lo mató por pecadores. Y nosotros, yo me llamo pecador y me llamo salvo. ¿Es mi vida congruente con eso que hizo Dios ahí? Esa es la comparación que tenemos que hacer, hermanos. No con las personas, no con lo que yo piense o lo que yo crea, sino con lo que Dios hizo con su Hijo en la cruz. Algo que sea congruente con el plan del Padre. ¿Qué hizo el Padre? Diseñó un plan y puso a su Hijo en la cruz para morir por enemigos. Algo que sea congruente con el sacrificio de Dios. Él voluntariamente dio su vida en la cruz y derramó su sangre. Algo que sea congruente con el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que el Señor, el Padre y el Hijo dejaron para que viva en el creyente y tenga el poder suficiente para poder llevar esa vida de una condición perdida a ser guiados por el Espíritu? ¿Es eso? ¿Es eso la congruencia que nosotros tenemos, hermano? ¿Anhelamos la dirección del Señor? ¿La guianza que Él da? Mientras nosotros estemos aquí, hermanos, el Espíritu Santo va a estar aquí para estarnos empujando a hacer lo que tenemos que hacer. Pero la decisión es nuestra. Nosotros tenemos que poner en práctica. Si entendemos lo que es el Evangelio, si nos sentimos mal por lo que nosotros somos y hacemos, esas dos cosas tienen que ser suficientes para nuestra voluntad rendirla a los pies del Señor y decir, sí, yo necesito, yo pequé, arrepentimiento todos los días. Y tener un estilo de vida congruente, no con personas, sino con el llamado del Señor. Eso es lo que significa
la palabra dignos. Hay otro versículo, cuando Juan el Bautista ve al Señor y dice, yo no soy digno, es esa palabra accio, que es aquel, es Él el ejemplo, no es una persona. Dios puso a su Hijo en la cruz y lo sacrificó. Cristo dio su vida por mí y el Espíritu Santo está ahí dentro para guiarnos. ¿Es nuestro comportamiento coherente con ese modelo? Efesios 4:1, hermanos. Ahí Pablo lo explica y lo pone otra vez. Efesios 4:1. Sí, Efesios. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esa palabra vocación es un sinónimo de evangelio, es todo esto. Un Dios santo, justo, poniendo a su Hijo en la cruz, un hombre perfecto y Dios perfecto muriendo por nosotros, y el Consolador en nosotros, trabajando para nosotros. Eso es la vocación. Eso es lo que tenemos. El llamado del Padre expuso a su Hijo a la humillación por pecados que no eran de Él. Entonces, tenemos la oportunidad, la obligación y el poder para llevar una vida que sea entonces digna de ese llamado al que fuimos expuestos, ¿no? A la altura del llamado. Ahora, hermanos, cuando en el versículo 10 dice, vosotros sois testigos y Dios también. Y me llama mucho la atención cuando alguien, bueno, en este caso Pablo pone de ejemplo, de testigo a Dios, dice Dios también. ¿Y cuántas veces tan a la ligera ponemos a Dios como testigos de cosas que nosotros hemos hecho? Y pasamos por alto lo que hemos hecho y sabemos que no es correcto. Pensamos que nunca se va a conocer, que nunca se va a saber. Y podemos nosotros decir en carne propia que no es así. Que el Señor, cuando está pendiente de algo, va a sacar a la luz cosas. Lo puedo decir en mi propia vida. Y lo podemos ver aquí mismo en nuestra congregación. Necesitamos tener y buscar una vida que realmente honre el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, hermanos. Y tener cuidado con lo que decimos, con cómo nos podemos engañar y decir, no, eso no significa eso, no, yo estoy bien. No, hermanos, no juguemos con eso. No juguemos con eso, hermano. Estamos jugando con algo que es mucho más grave y mucho más importante que nuestras intenciones, nuestro razonamiento o lo que nosotros creemos que es correcto. Ahora, la palabra irreprensible, la palabra irreprochable, es una palabra que se repite muchas veces en la Escritura. Ese llamado es para nosotros y es algo que se repite muy frecuentemente. Son muchos versículos, yo tengo unos pocos solamente aquí. Hechos 24, a ver, Hechos 24, 34, 24, 16.
Hechos 24 y 16, Pablo está diciendo: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, ¿no? Un par de libros adelante, 1 Corintios 1:10. Unos pocos versículos vamos a ver solamente. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí también está incluida esa palabra irreprensible, irreprochable. Filipenses 1:10 también. Vamos a leer desde 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Primera de Pedro, el último, vamos a dejar aquí, Primera de Pedro 2, 11 y 12. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, estar a la altura del llamado, como espera aquel que puso a su Hijo en la cruz. Cuando, ya para terminar, cuando hacemos un examen de admisión en una universidad, cuando nuestros hijos entran a la universidad y hacen un examen de admisión, a veces el promedio del examen es tan bajo que sacan una curva entre las calificaciones más altas, 6 tal vez, y ponen ese 6 como la calificación más alta. Y todos los que estén debajo del 6 pasan. Y estamos acostumbrados a los promedios. Muchas veces ese es el estándar que buscamos. No lo que Dios dice que debemos buscar. Buscar. Porque toda nuestra vida se trata de buscar el camino que Dios ha trazado. Y hay dos preguntas que tomo de un predicador, no son mías. Imagínate, hermano, que los demás hermanos en esta congregación tienen el mismo comportamiento tuyo. ¿Dónde estaría la congregación? Y otra pregunta: si el mundo allá afuera conociera tu patrón de vida, ¿cuál sería la reputación del Evangelio? Si allá afuera conociera tu vida y yo les dijera: no, yo soy evangelio, yo voy a hablar del Evangelio, ¿cuál sería la reputación del Evangelio? ¿Cuál sería la reputación de Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz? Hermanos, el poder de la palabra no está en que nosotros la entendamos. El poder de la palabra está en que nosotros la vivamos.
La palabra es poderosa cuando la gente ve esa palabra actuando en nosotros y en las personas. Y esto es lo que Pablo está enseñándonos aquí. Pablo y sus hermanos, no solamente Pablo. Eso es lo que el Señor está enseñándonos y es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Proteger a la palabra, aún por encima de lo que nosotros pensemos, tengamos, seamos. Comportarnos de una manera santa, justa, irreprensible. Exhortar y consolar a nuestros hermanos. Y con una motivación que solamente sea la honra y la gloria del Señor. Y que nuestro comparativo no sea otro más que el que Dios espera. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Espérame. Primera de Pedro. Capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice el 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El 21 que es el de énfasis. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La vida cristiana no es una vida de perfección, hermanos, nunca la vamos a tener, no de este lado de la muerte, pero sí es estar en el camino que Dios ha trazado, como dice Pedro aquí, ¿no? Siguiendo las huellas del Maestro. Y como estamos leyendo el comentario de este hermano, una vida irreprochable es una vida, no es una vida perfecta, es alguien que está constantemente revisando su vida y viendo lo débil que somos y poniendo esas debilidades a los pies del Señor para pedirle que nos ayude a sostenernos y a vivir esa vida que necesitamos vivir. Y en el momento en que pequemos, hermanos, decir, sí Señor, yo lo hice, yo fui y necesito de tu perdón. Para poder entonces vivir esa vida como en el versículo 13 nos enseña, ¿no?, a cómo podemos vivir la vida que Él quiere que vivamos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor, gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia hacia nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor está sobre nuestras vidas y sobre esta iglesia local, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Padre, porque te has manifestado en todas las situaciones que hemos vivido. No solamente en los últimos meses, sino en todo el tiempo que tú has permitido que caminemos juntos, Señor, como iglesia local. Señor, y estamos aquí ante ti, aprendiendo de tu palabra, evaluándonos. Y Señor, pidiéndote perdón por la ligereza con que muchas veces actuamos, Señor. Y dándote gracias porque nos haces ver tu grandeza, tu amor y tu misericordia. Y podemos ver el tamaño del sacrificio de tu Hijo. Y ayúdanos, Padre, para estar cada día más a la altura de ese sacrificio. Y Señor, ayúdanos, Padre. Aumenta nuestra fe para, con tu amor, con tu poder, con tu Espíritu Santo,
no interferir en la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, de parecernos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque todo esto tú lo has hecho, Señor. Tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque todo se trata de ti y solo de ti. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.